Durante mi estadía en un club de ciencia ficción y terror, un compañero le preguntó al profesor la diferencia entre la escritura del cuento de terror y la novela de terror, además de la obvia diferencia en la extensión. Nos mencionó que podrían haber varias, pero la principal la describió de la mejor manera que he oído alguna vez. En la novela se gana por puntos, en el cuento ganas por nocaut. Desarrollando esta idea, las novelas de terror se plantean crear un ambiente de tensión que irá aumentando conforme pasa el tiempo hasta llegar al clímax de la historia. Un ejemplo perfecto de esto es la novela del Resplandor, en donde nace la tensión desde el capítulo 1, pero se va desarrollando poco a poco conforme la familia Torrance está en el contacto con el Overlook, hasta aquella escena final de Jack Torrance. Por otro lado, en los cuentos no hay tiempo para una construcción tan compleja de los hechos, pues en este tipo de creación la brevedad es lo que se suele premiar. No hay tiempo para realizar una tensión que vaya en aumento, por lo que se busca una segunda opción, un golpe de impacto. Es por eso que muchas narraciones paranormales comienzan con una serie de experiencias terroríficas, pero que se pueden explicar de manera lógica, para un punto de relajación en donde todo parece haber sido un sueño, para luego mostrar un elemento que deje al espectador a la expectativa en medio de la incertidumbre. Ejemplos de esto hay varios, incluso El corazón del actor, que ya resumí en este canal, podría plantearse algo similar, el cómo la tensión va aumentando, luego se relaja momentáneamente, para después ascender, hasta el final que ya todos conocemos. Sin embargo, el cuento que les voy a narrar esta vez tiene una característica especial. Hola a todos, les habla Danager, el tejedor psicoliterato, y este es el knockout de Botón Botón de Richard Matheson. Desde el comienzo de la historia se plantea la cotidianidad de la pareja Louis y el objeto que rompe con ella, un paquete dentro del cual solo hay lo que parece ser una caja con un botón pegado y una nota avisando que el señor Stewart los visitará a las 8 de la noche. A la hora acordada aparece el señor Stewart a visitar al señor y la señora Louis y les presenta la situación tan inverosímil como impactante. Si oprimes el botón, recibirás $50,000, pero alguien que no conoces dejará de existir. El impacto nos sacude como a los espectadores, pero también a la pareja de casados, quienes comienzan a cuestionar a Stuart respecto a quiénes son los que representan y las razones tan macabras de la afirmación. Este no responde las preguntas, alegando que no está autorizado para responder, y el señor Lewis, ofendido por la oferta, echa al hombre junto con el botón fuera de su casa, pero el hombre ha alcanzado a dejar su tarjeta antes de retirarse. El asunto termina de zanjarse con una conversación antes de dormir. Seguro todo era producto del capricho de un millonario sin nada mejor que hacer, o alguna clase de experimentador que hacía una investigación psicológica. Da igual. Lo que planteaba era inmoral e insultante. Sin más, se van a la cama. Al día siguiente, la pareja se va a trabajar, pero la señora Louis se apresura a tomar la tarjeta de Stuart y más tarde, al utilizarla para llamar al señor Stuart, busca confirmar la propuesta que supuestamente le es dicha y resulta ser verdadera. Si se oprime el botón, se recibirán $50,000 y una persona al azar en el mundo dejará de existir, salvo por dos limitantes. La persona no puede ser conocida de quien oprime el botón y el final de aquel no debe ser visto por el dueño de la unidad. Tras enterarse vuelve a colgar, pero guarda la tarjeta con su cartera. Más tarde se encuentra la caja con el botón y, pese a que dice que no la usará, decide llevarla adentro y esconderla en la cocina para tirarla al día siguiente sin que su marido se diera cuenta. Después de todo, es posible que, si notara esto, deduciría que marcó por teléfono al señor Stewart. Sin embargo, la tentación es demasiada y la señora Louis confronta a su marido, planteándole de nuevo la oferta del señor Stewart. Es una oferta que no pueden dejar pasar. $50,000 sería la oportunidad de hacer el viaje a Europa que tanto habían querido hacer, o comprar una cabaña lejos para vacacionar, hacer tantos proyectos juntos con un mísero precio, provocar el final de un desconocido del que nunca sabrán y del que nunca participarían más allá de oprimir el botón. Pero el señor Louis se mantiene firme en su posición y simplemente desecha el tema, alegando que cargar con algo así en la conciencia no es algo que él quisiera hacer, y el tema queda ahí una vez más. Pero la mañana siguiente volvió a insistir. Ella no era una persona dispuesta a todo con tal de hacer su voluntad, ni una egoísta sin remedio. Todos los proyectos eran para los dos, el viaje a Europa era para los dos, la cabaña era para los dos, e incluso si no hiciera nada de eso podrían pensar en tener una familia los dos, tener un hijo y usar el dinero para criarlo. Al fin y al cabo, solo dicen de palabra lo que sucederá, suponiendo que les dieran el dinero no significa que cumplan con la amenaza, ¿verdad? El señor Louis se mantiene en su posición y se va al trabajo, pero en esta ocasión la señora Louis no se va. Al fin y al cabo, su lugar es en su casa, y luego de hacer las labores del hogar, simplemente oprime el botón, tachando la situación de ridícula, pues no había ocurrido nada.
Como habrán notado, el autor nos plantea la posibilidad siempre desde el lado de la señora Lewis, quien desde el inicio se había pensado oprimir el botón de una vez, solo no lo había hecho porque su esposo había rechazado la oferta de forma abrupta y se había deshecho del botón. Incluso cuando parece que todo había sido dejado de lado, ella no lo olvida y llama por teléfono haciendo que le devuelvan el botón. Todo el trayecto sirve para justificar sus acciones, pero también para cuestionar al espectador respecto a lo que haría en esa situación. Después de todo, solo sería oprimir el botón. No estaban pidiendo nada ilegal y la recompensa sería grande, $50,000, y ni siquiera era seguro que pasaría algo realmente. A fin de cuentas, el trato solo era de palabra, no había prueba alguna. Incluso tras oprimir el botón, ella misma se convence de que es una idiotez pensarlo tanto, y que todo el caso podría pasar y usar el dinero en ambos como si aquello justificara todo lo que podría conllevar las consecuencias de oprimir ese botón. Aquí ya se encuentra todo planteado, incluso uno parece poder predecir que el trato no solo es de palabra y que de alguna manera la mujer va a terminar pagando las consecuencias por lo que hizo. Pero aquí está lo que me parece la genialidad de esta historia, y es que aquí parece haber lo que a mí me gusta llamar un falso knockout. Y es que volviendo con la historia, la mujer va al trabajo asumiendo que aquello solo era un engaño y regresa temprano para poder preparar de comer, cuando recibe una llamada con la terrible noticia. En la tarde se había acumulado demasiada gente en el subterráneo y entre empujones y avances precarios alguien había empujado a su esposo las vías del tren justo en el momento en que éste estaba pasando. Es entonces cuando la mujer reflexiona en un hecho que cae como balde de agua fría, tanto para el espectador como para ella. Su marido contrató un seguro de vida con una póliza de $25,000 con el doble de indemnización en caso de muerte por accidente de tren. Aquí pareciera haber pasado el knockout. La mujer ha pagado las consecuencias por sus actos porque los mismos argumentos que dio a favor de oprimir el botón regresaban en su contra. El trato era de palabra. No era nada que impidiera realmente a los dueños de aquellos botones deshacerse de cualquier persona sin que la gente se diera cuenta, y en caso de entregar el botón en pareja simplemente eliminarían a quien no lo oprimió. Después de todo, ¿cómo denunciaría el afectado si a fin de cuentas tendría que admitir su propia participación? Pero este cuento aún tenía una cuestión más por explorar. En medio de su dolor al descubrir esto, la señora Lewis destruye el botón por un ataque de rabia y llama al señor Stuart, reclamándole por el incumplimiento del trato, pues lo dicho era que llegaría el fin de aquel a quien no conociera y claramente habían terminado con la vida de su esposo. Pero la frase con la que concluye el cuento es una segunda cuestión que no había explorado la mujer. Mi querida señora, ¿en verdad cree usted que conocía a su esposo? Ahí está el verdadero knockout, porque este segundo golpe tiene un doble impacto debido a lo anteriormente mencionado, uno superficial y uno algo más profundo. En el superficial es fácil perderse en toda clase de ideas, producto de un par de indicios dejados a lo largo de la historia, desde que el señor Louis se mostraba muy a la defensiva desde la primera interacción con el señor Stuart, y su esfuerzo se concentró más en ahuyentarlo, incluso el que sus manos temblaran con nerviosismo al hablar con su esposa. Con estos planteamientos podría llegar a pensarse toda clase de teorías, desde la posibilidad de que el esposo y la corporación estén coludidos o que podían llegar a tener algún conflicto hasta que el esposo llegara a tener alguna clase de secreto que lo llevara a su propio final. Pero el segundo significado se desbloquea justo cuando uno reflexiona en lo que es aún más aparente. Ya lo decía Freud en su texto de lo ominoso, y es que aquel término no refiere solo a lo que provoque miedo, sino a aquello que es evidente pero que solemos ignorar hasta que sale a la luz tal cual es, sin ningún velo que lo cubra. Y eso lo plantea el señor Stuart. ¿Realmente creyó la señora Louise que conocía a su esposo solo porque estaba casada con él? Ya fueran 5, 10, incluso 20 años. ¿Se puede terminar de conocer a alguien? La respuesta en realidad es que no. No importa cuánto tiempo lleves de conocer a una persona o la cantidad de horas que pases por día. La verdad, nunca has de conocer a una persona por completo, y la razón de esto es simple. Las personas se mantienen cambiando día tras día, aun cuando parecieran ser ellas mismas. Ahora, tengo que aclarar que el cuento no es propiamente de terror. De hecho, si tuviera que categorizarlo en algún punto, yo lo pondría más en el rincón de la ciencia ficción. Pero es interesante cómo el autor puede tomar un concepto tan ominoso como este y darle un giro para crear una historia que en ningún momento se siente demasiado larga o complicada en lo que intenta transmitir. Botón Botón es una excelente historia de ciencia ficción, no solo por lo breve y por lo entendible de un mensaje que puede llegar a ser demasiado complicado o dejar pasmado al lector.
también porque no recurre a salidas sencillas, una tentación bastante fuerte considerando que ya se había planteado el concepto de la corporación. Bien podía haber puesto que moría su marido, pero al abrir la caja se apareciera la cantidad de billetes, o alguna otra salida sencilla, pero no. El autor toma los conceptos y los aborda de tal manera en que todo lo ocurrido sea coherente sin que se sienta algún guionazo o algo por el estilo. Es una historia que plantea dilemas morales, muestra una realidad que todos habremos de aceptar, y todo sin perder de vista lo que es a fin de cuentas, un cuento que requiere cumplir con un requisito de brevedad y gracias al cual es capaz de dar este efecto de doble knockout que puede dejar fascinado al espectador. Pero bueno, esa sería mi lectura del cuento de Botón Botón. Quisiera saber si ustedes tienen alguna interpretación diferente, así que pueden dejarme en los comentarios. ¿Ya conocían esta historia? ¿Habrían ustedes caído en la trampa del botón? ¿Le dan la misma interpretación que yo o consideran que puede dársele una segunda lectura? Y por último, ¿les gustaría que subiera el audio de la historia? Son libres de responder a todo esto en la caja de comentarios. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse, que subo video de literatura todos los meses. Y si quieren conocer mi otro contenido y les gusta, pues subo video cada 10 días. Y sin nada más que decir, me despido. Les habló Tanager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.